en este punto ya vimos cómo crear una entidad y cómo sincronizarla a nuestra base de datos, ¿sí? Vimos cómo crear la entidad de alumnos en el video anterior. Aquí la tenemos. Lo hicimos mediante la consola y agregamos un campo de manera manual, el campo edad, con su getter and setter, ¿sí? Nunca olviden colocar los getters and setters porque les va a dar problemas. Entonces, hasta ahora todo bien. Recordar que estas son anotaciones y más adelante, cuando veamos un poquito ya de formularios y cosas por el estilo, vamos a ver cómo sacarle mucho más jugo, mucho más provecho a estas anotaciones. Se pueden hacer, digamos que un poquito de maravillas, ¿no?, con estas. Ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a continuar nada más con Doctrine, con las bases de datos. Vamos a comenzar a insertar datos y a mostrarlos en nuestra aplicación. Nuestra aplicación hasta ahora pues es esta, donde tenemos dos alumnos que vienen directamente de un arreglo en nuestro controlador default, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener estos alumnos desde la base de datos. Para esto primero pues tenemos que tener algunos registros, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo también de manera un poquito como hardcodeada. No vamos a usar ningún formulario. ¿Por qué no quiero usar formularios en este momento? Porque se haría mucho más largo, ¿no? Los formularios los vamos a dejar para luego porque vamos a trabajarlos de una manera más profunda. Entonces vamos a empezar a generar nada más registros, como digamos que automáticamente, de manera que se entienda nada más lo que estamos manejando, que es Doctrine, ¿sí? Para esto voy a crear una nueva acción en nuestro controlador default. Estamos en el default controller y le voy a llamar, por ejemplo, nuevo, ¿sí? A esta acción no le vamos a pasar ningún parámetro. Y en vez de generar una vista, esta acción simplemente vamos aquí más adelante a insertar en la base de datos. Y después de que inserte vamos a hacer un redirect, ¿sí? ¿A dónde? Pues a una vista que sí exista, ¿no? En mi caso voy a redireccionarlos haciendo un return, la función redirect. ¿Y a dónde vamos a redireccionar? Pues podemos utilizar la función generateURL y pasarle el identificador del routing a donde queremos redireccionar. Entonces aquí lo voy a mandar a Daniel Muela alumnos. Eso lógicamente está en nuestro bundle resources config routing, ¿sí? Entonces estoy enviándole este identificador. Quiere decir que lo vamos a redireccionar pues a los alumnos básicamente. ¿Ok? Ahora, también necesitamos crear lógicamente nuestra ruta para llegar a la acción nuevo, ¿sí? Entonces yo voy a crear una nueva ruta que se va a llamar demuela alumnos-nuevo. Va a estar en la ruta diagonal nuevo y va a llamar a la acción nuevo de nuestro controlador default del bundle de muela, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si en este momento entráramos a diagonal nuevo? Podemos probar. Vean, entro a diagonal nuevo y nos redirigió. Ahí se hizo como un refresh, digamos, a la vista de alumnos. ¿Por qué? Porque entramos a nuevos. A nuevo, digo. Nuevo ejecuta la función nuevo del controlador default. La acción nuevo, perdón, del controlador default, aquí está. Pues hasta ahora nada más hace un redirect a la ruta de alumnos, ¿sí? Entonces hace un redirect nada más. Pero les digo, esto es hardcodeado. Realmente en una aplicación tal vez no sea de esta forma como tal, pero aquí la idea es porque vamos a trabajar nada más la base de datos. Lo que queremos es insertar sin formulario. Vamos a insertar de manera muy directa, ¿sí? ¿Cómo vamos a insertar un nuevo alumno? Pues lógicamente lo que tenemos que hacer es cargar la clase o la entidad alumno, rellenar los datos de esa clase y sincronizarlo, por decirlo de alguna manera, con la base de datos. Entonces Doctrine automáticamente lo que va a hacer es checar el objeto y va de manera automática a verificar si ya está en la base de datos. Si no está, lo va a insertar. Si es un objeto que ya está en la base de datos, es decir, que tiene un ID que ya existe allá, lo va a hacer un update. Entonces va a ser realmente sencillo. Vamos a nuestro controlador default y vamos a agregar lo que es nuestra entidad alumno aquí al controlador default, que eso vendría siendo demuela diagonal alumnos
alumnos bundle. Estoy escribiendo el nombre de la carpeta donde se encuentra entity alumno, ¿sí? Este, si fijan, pues es la ruta directamente a nuestra clase de alumnos. Ya lo tenemos linkeado a nuestro controlador. Y ahora en la parte de nuevo vamos a insertar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero crear una instancia de esa clase, ¿sí? De ese objeto. Para esto vamos a crear, por ejemplo, una variable. En mi caso es la variable alumno. Y generamos o creamos un nuevo objeto alumno, ¿sí? Entonces ahora vamos a añadir los datos a este objeto, ¿sí? Agregarle la información. Para eso vamos a usar los setters, por ejemplo. En mi caso sería set nombre, o en nuestro set nombre, y ponemos el nombre, por ejemplo, Eric, ¿sí? Entonces, pues hay que llenar todos los datos del objeto, si no, no va a funcionar. Set nombre, set email tenemos, y también tenemos la edad, ¿no? Set edad. Entonces, por ejemplo, el email va a ser eric@hotmail.com y la edad va a ser, este es un número, vamos a ponerle, no sé, 20 años. Entonces ya tenemos nuestro objeto alumno creado, ¿sí? Y con sus datos guardados. Ahora vamos a sincronizar ese objeto, vamos a guardarlo o sincronizarlo en la base de datos. Esto lo vamos a hacer ya mediante Doctrine y es realmente muy sencillo. Creamos una variable en la cual vamos a cargar el manejador de entidades y de Doctrine. Y lo haríamos de la siguiente manera. This get Doctrine, ¿sí? Para referenciar a Doctrine, básicamente al framework Doctrine. Y aquí podemos tomar lo que es el manager, get manager. Entonces EM pues viene de Entity Manager. Claro que pueden usar cualquier nombre de variable. Eso es lo que viene normalmente en la documentación. Y una vez que ya tenemos la referencia al Entity Manager, lo único que tenemos que hacer es sincronizar, como les digo, este objeto. Para eso tenemos una función que se llama persist. Entonces sería em persist y enviamos el objeto que queremos persistir, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La traducción muy literal al español, persistir o sincronizar, yo le digo sincronizar más bien, en la base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer? A nosotros enviarle este objeto alumno, Doctrine es lo suficientemente listo para checar, para empezar, si es un objeto válido, ¿verdad? Que no vaya a dar problemas en la tabla, que los campos sean de tipo cadena o de numéricos, donde tienen que ser, ¿sí? Si no nos daría errores, número 1. Número 2, si no tiene un ID, como es el caso, entonces va a decir, ok, no tiene un ID, es uno nuevo y lo voy a crear, ¿no? Lo voy a insertar y genera automáticamente el query para insertar y lo inserta, ¿sí? Si tuviera un ID, pues entonces lo que haría sería un update automáticamente. Entonces eso es lo que hace persist. Persist lo que hace es que Doctrine verifica ese objeto contra la base de datos y lo empieza pues a sincronizar, ¿sí? Cuando estoy diciendo que lo empieza a sincronizar, quiere decir que verifica que todo esté correcto. Si ya existe, pues entonces sabemos que ok, estos son los datos y demás, pero no lo graba aún en la base de datos. Para grabarlo habría que ejecutar la función flush, ¿sí? Esta función pues le dice al manejador de entidades que todos los objetos que en ese momento tenga sincronizados, ¿sí? Los vaya y los guarde ya, haga un guardado de ellos, ¿sí? Entonces de esta manera guardamos y vamos a ir de nuevo aquí a la URL nuevo y esperaríamos que funcionara. Sin embargo tuvimos un error. Me dice que no encontró la entidad alumno, ¿sí? ¿Qué pasó? Si vamos a nuestras entidades, yo me equivoqué, es alumnos, lo estamos manejando como alumnos. Entonces aquí en la parte donde buscó la entidad de alumnos habría que agregar la S. Una disculpa,
Agregamos la S y vamos ahora sí a hacer un refresh. Nos volvimos a equivocar. Línea 34, sí, aquí también se me fue. Había que agregar la S arriba y lógicamente también aquí en la parte de abajo. Una disculpa otra vez. Y ahora sí vamos a hacer un refresh. Que usamos los dedos. Y pareciera que todo estuvo bien. Nos hizo un redireccionamiento que pues a simple vista no se notó. Pero si fuéramos a la base de datos, a la tabla alumnos, voy a actualizarla. Vamos a ver que ya tenemos un registro, ¿sí? Aquí está el registro de Eric. Eric@hotmail con su edad de 20 años, ¿sí? Entonces, pues aquí nada más era a modo de prueba. Cada vez que vayamos al link nuevo, ahí voy a volver a entrar. Hace como un redirect y inserta un nuevo registro, ¿sí? Lógicamente este registro habría que traerlo tal vez desde un formulario, los datos reales. O pues, también puede ser de manera manual en algunos casos, ¿no? Pero la idea es que se den cuenta cómo llamamos al objeto, a la entidad, cómo llenamos sus datos. De hecho, si es desde un formulario de una manera un poco más sencilla, lo vamos a ver cuando hablemos sobre formularios. Y sobre todo, cómo manejar el pues Doctrine y su manejador de entidades, ¿sí? Que es de esta manera. Persist para sincronizar el objeto. Y un flush para guardar el objeto en ese momento. O todos los objetos que estén en ese momento siendo sincronizados, ¿sí? O más que sincronizados, pues digamos vigilados, ¿no? Cuando hacemos un persist, Doctrine empieza a vigilar ese objeto y cuando hay cambios, pues los empieza a registrar. Y cuando hacemos el flush, va y hace todos los cambios en la base de datos, ¿sí? Genera todas las queries y los va y los cambia para allá. Entonces, ok, ya tenemos un alumno, bueno, dos alumnos creados, repetidos, no importa. Pero, ahora, ¿cómo los mostraríamos, ¿sí? ¿Cómo usamos Doctrine para jalar a los alumnos de la base de datos y desplegarlos? Pues para eso vamos a ir a nuestra acción de alumnos, a la cual pues vimos le estábamos mandando un arreglo que le llamamos alumnos, que nosotros teníamos hardcodeado aquí arriba, ¿sí? Pues ahora lo vamos a hacer desde Doctrine. Para esto vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a manejar lo que es el repository. Que es, bueno, básicamente es una función de Doctrine que ellos nos dicen, nos explican en la documentación que ahorita les voy a pasar, que el repositorio es básicamente como es como una clase específica para nuestra entidad que nos ayuda a obtener los objetos de una manera más fácil, ¿sí? De hecho tiene que ver un poquito con el archivo alumnos repository que tenemos aquí. Tiene que ver un poquito con esto, que no lo vamos a ver en este tutorial. Más adelante lo vamos a ver cómo podemos a ese repositorio agregarle funcionalidades para que todavía sea más fácil el manejo de la base de datos, ¿sí? Pero bueno, continuemos con esto. Vamos a hacer un this get Doctrine. Y aquí vamos a hacer ahora el get repository. ¿Sí? Aquí hay que mandarle dónde está el archivo de repositorio o en qué entidad estamos hablando. En mi caso, o en nuestro caso, es de muela alumnos bundle, dos puntos y el nombre de la clase o de la entidad. En mi caso es alumnos, ¿sí? Una vez que tenemos el repositorio, vamos a obtener a los alumnos, ¿sí? Entonces vamos a crear la variable de alumnos y lo vamos a hacer de la siguiente manera: repository, ¿sí? Y tenemos una función que es findAlt. Esta función lo que hace es traerse todos los objetos, todos los registros del bueno, de la entidad que le pasamos al repositorio, en este caso de alumnos, ¿sí? Entonces se va a traer todos los registros que tengamos y los va a guardar en alumnos. Entonces, el repositorio tiene esta función, ¿sí? Por default, y de hecho tiene un par más. Esta se trae todos. Podemos ver luego cómo traernos específicamente por un ID o específicamente por algún campo, o podemos ver cómo nosotros podemos generar en ese repositorio nuevas funciones para hacer queries más complejas y llamarlas de esta manera similar, ¿sí? Eso lo veremos en el siguiente video, ya cómo traernos un registro específico, cómo traernos cómo crear nuestra propia funcionalidad y demás. Por ahora nos vamos a traer todos los alumnos y por último, ya que lo tenemos en la variable alumnos, pues la pasaríamos a esta parte, ¿sí? A los parámetros que vamos a enviar a la vista.
Entonces, si volvemos a la vista de alumnos, si hacemos un refresh, bueno, tuvimos un error, nos falta la variable matrícula que ya no estamos manejando, se me olvidaba todo eso. Vamos a ir a nuestra vista de alumnos, aquí está nuestra vista de alumnos, y por aquí debemos estar manejando lo que es la matrícula, aquí está, ¿sí? Para nosotros pues ya no va a ser lo que es una matrícula, sino que ahora le estamos llamando pues el ID, yo lo estoy manejando como el ID directamente de la base de datos, entonces va a ser el alumno ID, ¿sí? Aquí también vamos a cambiar por ID y en todo vamos a cambiarle todo lo que es matrícula por ID, ¿sí? De hecho también en el routine, aquí tenemos el routine, pues aquí mandaríamos más bien un ID, el ID del alumno. Y en la vista de alumnos también cambiaremos el ID. Pues hay que cambiar todo lo que es matrícula por ID. También se me fue la onda. De hecho, en el controlador default, a la acción de alumno ya no va a ser una matrícula, sino que va a ser un ID, ¿sí? Aquí vamos a obtener un ID. Esta acción por ahora va a fallar. Hay que cambiar la doctrina. Ahorita lo vamos a hacer. Volvemos, hacemos un refresh. Y ahora sí tenemos los dos alumnos, ¿sí? En este caso están repetidos, pero bueno, ahí están. Los trae de la base de datos y los muestra. Vamos a terminar con esto mostrando, por ejemplo, el alumno Eric. Si yo presiono, se fijan, la URL es alumno 1, ¿ok? Entonces, en el routine está mandando, es básicamente esto, la vista de alumno, ¿sí? Y le pasa un ID. Entonces, en nuestro controlador default, aquí está la vista de alumno, la acción alumno, perdón, el ID, y pues el error lo dio porque aquí nosotros todavía estábamos manejando matrícula, lo cual está mal. ¿Qué vamos a hacer con ese ID? Pues traernoslo de la base de datos, ¿sí? Verificar que exista y no lo traemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a copiar las líneas de arriba, pego, entonces estamos llamando de nuevo al repositorio y ahora en vez de utilizar la función findAll, vamos a utilizar la función find. La función find le vamos a mandar un parámetro, en este caso el ID, y siempre que usemos la función find lo que va a hacer es buscar específicamente por ID, siempre va a ser por el ID. Luego vamos a ver, como les dije, cómo buscar un campo específicamente, por ejemplo cuando queremos hacer una búsqueda por nombre o cosas así, pero con esto va a buscar por ID. Si lo encuentra, en este caso lo va a poner alumno, lo enviaremos aquí, ¿sí? Entonces vamos a ir a hacer, guardamos, hacemos un refresh aquí y ahí nos despliega los detalles del alumno 1 correctamente. Si pusiéramos alumno 2 también existe. Si pusiéramos alumno 3 va a fallar porque, si fijan, falló porque no existe el alumno 3, ¿sí? En la base de datos no existe el alumno 3 ahora. Habría que hacer verificaciones y demás que vamos a ver en los siguientes videos para no extender más recuerden visitar la página de Muela diagonal, de muela.com diagonal blog, perdón. Ahí encuentran el post sobre esto de Doctrine, donde vamos a seguir las discusiones. Si tienen preguntas, si tienen dudas, háganlo por ahí. Ahí vamos a actualizar cuando tengamos los nuevos videos sobre Doctrine, un poquito más avanzado. Y cualquier cosa ahí me pueden preguntar y vamos moviéndole.